Trabajo para la NASA como astrónomo y hay ciertas cosas que mantenemos ocultas al público. No, la Tierra no es plana y los extraterrestres no controlan el gobierno. Joder, ojalá fuera así, porque la verdad es muchísimo peor. En 1993, el telescopio espacial Hubble vio desaparecer una estrella. No se convirtió en supernova ni murió de forma natural, simplemente se oscureció en el lapso de unos pocos minutos. Esta estrella ya era demasiado débil para verla a simple vista, y los telescopios terrestres tuvieron problemas para distinguirla entre las estrellas circundantes, por lo que el público no conocía ampliamente el evento. En ese momento, pensamos que la explicación más probable era que una nube de polvo interestelar se había desplazado entre la Tierra y la estrella, ocultándola de la vista. Fue notado y casi olvidado. En 2007 desaparecieron 2 estrellas más. Debido a las circunstancias de este evento, esto fue mucho más preocupante. Las 2 estrellas en cuestión formaban parte de un sistema binario y orbitaban entre sí a una distancia bastante cercana. Si una nube de polvo interestelar fuera nuevamente la culpable, ambos habrían parecido desaparecer simultáneamente, o muy cerca de ella. En cambio, ambas estrellas se desvanecieron individualmente durante un periodo de minutos, separadas por un lapso de aproximadamente 8 horas. Este sistema binario también estaba a unos 15 años luz más cerca de la Tierra que la estrella que había desaparecido anteriormente en 1993. Después de revisar cuidadosamente millones de imágenes del Hubble, se identificaron 2 estrellas más que se habían apagado en los años 1995 y 2002. Todas ellas estaban en el mismo vecindario estelar, a solo un puñado de años luz una de otra. La única conclusión que pudimos sacar fue que alguna influencia desconocida, que viajaba cerca de la velocidad de la luz, estaba envolviendo o destruyendo estas estrellas. Desafortunadamente, el Hubble no fue lo suficientemente sensible como para decirnos más que eso. El telescopio espacial James Webb entró en funcionamiento por primera vez hace unos meses. Aunque los canales oficiales le dirán que todavía está en pruebas, hemos estado recopilando datos activamente desde principios de febrero. Una de las primeras cosas que hicimos fue apuntar el telescopio a las regiones del espacio ocupadas por las estrellas desaparecidas. Si estuvieran bloqueadas por nubes de polvo, una esperanza que algunos de nosotros aún manteníamos, la mayor sensibilidad del JWST podría haber podido ver a través de ellas y confirmar que las estrellas todavía estaban allí. Desgraciadamente no tuvimos tanta suerte. Las primeras 3 estrellas que habían desaparecido todavía estaban completamente oscuras. Sin embargo, los detectores de ondas gravitacionales pronto descubrieron algo extraño. En todos los casos, no solo las masas estelares seguían presentes, sino que la cantidad de masa había aumentado. Observaciones más sensibles también habían detectado un tipo de cuerda o red que se extendía a través del espacio conectando estas estrellas ahora invisibles. Cuando apuntamos el telescopio al sistema binario que había desaparecido en 2007, que era el punto más cercano en el que se había observado este fenómeno hasta ahora, finalmente quedaba suficiente radiación ambiental del espectro para intentar una lectura con un espectrómetro de masas. Si no lo sabes, la espectrometría de masas es un proceso increíblemente útil, donde al medir los patrones de longitudes de onda de luz emitidas o reflejadas por un objeto, podemos aprender toneladas de información útil, como su temperatura, velocidad y dirección de movimiento, y composición química. Sin embargo, las lecturas que obtuvimos de las estrellas binarias no tenían ningún sentido. En primer lugar, eran fríos, casi tan fríos como el medio interestelar que los rodeaba. Lo que sea que les había sucedido a estas estrellas las había apagado por completo, o de alguna manera había impedido que su luz escapara. Sin embargo, lo realmente desconcertante fueron las líneas de emisión devueltas por el espectrómetro de masas. Se identificaron varios elementos familiares, como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, pero eran pocos y espaciados. La mayoría de las lecturas no correspondían a ningún elemento químico conocido e incluso parecían desafiar lo que sabíamos sobre la física de la luz, la materia y la química. Esta enorme estructura que abarcaba estrellas estaba compuesta principalmente de materiales para los que ni siquiera teníamos nombres, y es posible que ni siquiera hubieran sido materia tal como la entendemos. La especulación corrió desenfrenadamente. Obviamente, algo así no podría ser un fenómeno natural. Por fin teníamos pruebas de vida extraterrestre. Pero, ¿qué era eso que habíamos descubierto y con qué propósito se estaba construyendo? La hipótesis principal era que estábamos ante una serie de Dyson Shells, enormes colectores solares construidos para envolver completamente las estrellas, con el fin de capturar el 100% de su producción de energía. Un concepto así había sido concebido a principios del siglo XX como una fuente potencial de energía para una civilización interestelar. Desde entonces, la idea se había abierto camino en la ciencia ficción popular. En realidad,
Se había teorizado que la construcción de estas estructuras masivas era uno de los primeros signos de vida extraterrestre inteligente que algún día podríamos detectar. Parecía que ese día era hoy. Sin embargo, la teoría todavía no explicaba todo. En primer lugar, estaba la velocidad imposible con la que se cubrían las estrellas. Construir una carcasa Dyson desde cero en cuestión de minutos estaba más allá incluso de las especulaciones más descabelladas de científicos y escritores de ciencia ficción. Luego estaban los misteriosos filamentos que conectaban las conchas a distancias de años luz. Nadie tenía idea de para qué podrían servir, o incluso cómo podrían construirse. Todos en la NASA estaban fascinados por este misterio. En retrospectiva, podríamos haber estado mejor si nunca hubiéramos descubierto la verdad. Hace menos de un mes, el JWST detectó una serie de explosiones de energía inusuales que emanaban del espacio interestelar. Estos ocurrían en el borde mismo de un sistema estelar a aproximadamente 12 años luz del sistema binario que desapareció en 2007. Cuando enfocamos el telescopio en este sistema, pronto determinamos que tampoco se trataba de fenómenos naturales. Las firmas de energía, que todavía parpadeaban intermitentemente, coincidían con lo que se esperaría de explosiones termonucleares y de antimateria, junto con varios otros tipos de energías que no pudimos identificar. Estas explosiones, aunque todavía no son visibles a simple vista en la Tierra desde esa distancia, fueron absolutamente tremendas en magnitud, fácilmente miles de millones de veces más poderosas que cualquier arma nuclear que la humanidad pudiera construir. Después de experimentar con la configuración del telescopio, pudimos obtener una imagen más clara de lo que estaba sucediendo. La punta de uno de los filamentos interestelares que unían el sistema Dyson atravesaba la nube de Oort del sistema estelar distante, acercándose a su Sol, y quienquiera que viviera allí estaba contraatacando. Sus armas pudieron frenar el avance de la cosa, rompiendo y vaporizando trozos del objeto del tamaño de un planeta, pero parecía estar reconstruyéndose casi tan rápido como estaba siendo destruido. Después de menos de una semana, las explosiones cesaron. Parece que se habían quedado sin municiones. En el vacío entre las estrellas, sabíamos que estas cosas viajaban casi a la velocidad de la luz, pero cuando las vimos acercarse al sistema estelar interior, su ritmo disminuyó a medida que aumentaba de tamaño, preparándose para devorar la estrella del sistema. Rápidamente enfocamos los espejos del telescopio hacia el Sol condenado. Estábamos a punto de ver lo que sea que fuera esta cosa borrar otra estrella, pero en tiempo real. Todos contuvimos la respiración mientras observábamos la imagen proyectada de la estrella de la secuencia principal, un poco más grande que nuestro propio Sol. Al principio, parecía que no pasaba nada, pero pronto apareció una pequeña sombra en el borde del orbe luminoso, seguida pronto por otra sombra, y luego una tercera. Las sombras comenzaron a converger, formando un patrón extraño pero de alguna manera familiar mientras bloqueaban la luz de la estrella. ¿Qué son esos? Uno de mis colegas se quedó sin aliento. Casi parecen. Hizo una pausa, como si tuviera miedo de decir la siguiente palabra por miedo al ridículo. Yo, sin embargo, no tuve tanta vacilación. Se va, dije, mi voz monótona. La situación era demasiado increíble para expresar cualquier reacción emocional, incluso de pura conmoción. Parecen hojas. Observamos cómo, durante unos minutos, una red de contornos oscuros, que coincidían con las formas familiares de hojas oblongas y enredaderas delgadas, procedía a borrar la luz restante de la estrella distante. En ese momento, todos en la sala se habían dado cuenta de la verdad. El fenómeno que habíamos estado siguiendo durante tantos años no era una megaestructura alienígena hiperavanzada. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, algunos de los pocos elementos familiares que habíamos detectado. Todos ellos eran componentes de la clorofila. Era una planta enorme que se extendía a lo largo de años luz. Y, al igual que las plantas terrestres, buscaba luz para alimentarse. Los filamentos que conectaban las estrellas a través del espacio interestelar eran talos, ramas. Crecería en dirección a las estrellas más cercanas que detectara, envolviéndolas por completo y luego siguiendo su camino. Cualquier vida que habitara planetas que orbitaran esas estrellas moriría congelada, o quizás peor aún, era posible que la planta devorara esos planetas para aumentar su masa también. Todos guardaron silencio mientras el telescopio seguía recopilando datos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un joven astrónomo habló desde el otro extremo de la sala y se dirigió a nuestro supervisor. Señor, hemos comenzado a detectar la formación de otros arcillos saliendo del sistema. Su vector es, tragó saliva. No necesitaba decir nada más, pero lo hizo de todos modos. Se dirige directamente hacia nuestro Sol. ¿Cuánto tiempo tenemos?, respondió el supervisor con gravedad. A juzgar por el desfase temporal, la distancia, las propiedades relativistas y las velocidades observadas anteriormente de esta cosa, no estimaría más de 27 años, señor. 27 años.
Acabábamos de ver cómo esta hierba galáctica arrasaba con una civilización que estaba, como mínimo, miles de años por delante de nosotros tecnológicamente, y teníamos menos de 3 décadas. Probablemente me encuentren y me silencien por publicar esto, pero no me importa, tengo que decírselo a alguien. No puedo mantener esto en secreto por más tiempo. Cuando el sol se ponga negro y el mundo comience a congelarse, al menos tendrás una idea de lo que está pasando, aunque pueda ser un pequeño consuelo. Bueno, hemos llegado al final del video, no sin antes recordarles suscribirse, darle like y compartir. Nos ayudarían mucho a crecer. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.